¿Alguna vez pensaste que con ser buena persona ya es suficiente para llegar al cielo? O que si haces el bien, pues no necesitas de Dios. Bueno, pues esta es una de las mentiras más antiguas y peligrosas de la historia cristiana. El pelagianismo, pues es una herejía, pues que le quitó el lugar a la gracia y puso al hombre en el trono. Bueno, pues quédate conmigo, porque tal vez sin saberlo, tú también pues hayas caído en esta falsa y venenosa creencia. Hoy vamos a desenmascararla con la verdad del Evangelio. Bueno, pues comenzamos este camino hacia la gracia y hacia la verdad completa. ¿Sabías que hay doctrinas que parecen motivacionales, pero son peligrosamente heréticas? ¿Alguna vez has escuchado frases así como, tú puedes salvarte solo? O si haces el bien, irás al cielo sin importar tu fe. Bueno, pues detrás de muchas de estas afirmaciones está un enemigo antiguo, sutil y seductor, el pelagianismo. Esta herejía surgió hace más de 1600 años, pero su veneno todavía sigue intoxicando muchas conciencias, incluso hoy. Y en algunas sectas, pues se ha vuelto su doctrina principal. Yo sé que muchos hermanitos protestantes e inclusive católicos que no conocen bien su fe, pues no saben qué es el pelagianismo. El pelagianismo toma su nombre de Pelagio, un monje británico activo a finales del siglo IV e inicios del V. Pelagio enseñaba que el ser humano puede alcanzar la salvación sin necesidad de la gracia divina y que el pecado original pues no afecta a los hombres actuales y decía que la voluntad humana si se esfuerza pues puede vivir una vida moral perfecta por sí sola. Bueno, en resumen, Pelagio negó el pecado original y la necesidad de la gracia salvadora de Cristo. Y se preguntarán, ¿por qué esta doctrina es tan peligrosa? Bueno, pues porque hace parecer que la salvación es solo un esfuerzo personal, minimiza el sacrificio de Cristo en la cruz y anula el poder del bautismo, los sacramentos y la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5:12 dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y en Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y se preguntarán qué errores comete el pelagianismo. Bueno, Pelagio y sus seguidores afirmaban que el hombre nace neutral, no afectado por el pecado original, y que el bautismo pues no es necesario para borrar el pecado, sino solo un rito de entrada a la iglesia. Bueno, también pues que Jesús no vino a redimir, sino solo a dar buen ejemplo. Esto pues anula la redención y la obra de la cruz, que es un gravísimo error. Entonces, pues, ¿qué dice la iglesia? Bueno, en el año 418, el concilio de Cartago condenó formalmente el pelagianismo. En el año 430, el Papa Celestino I reafirmó esta condena. El gran defensor de la gracia en esta lucha fue nada menos que San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia. San Agustín pues respondió con fuerza y caridad. Sus obras, así como la gracia y el libre albedrío, o contra las dos cartas de los pelagianos, pues desmantelan esta herejía y explican que el hombre sí tiene voluntad libre, pero está debilitada por el pecado original. Solo con la gracia proveniente de Dios puede el hombre obrar el bien y alcanzar la salvación. La gracia, pues no es un premio, sino un don gratuito de Dios. En Juan 15:5 dice, si por mí no podéis hacer, sin mí no podéis hacer nada. Aunque el hombre pues ha cambiado, el espíritu del pelagianismo vive en muchas comunidades, movimientos y sectas modernas. Por ejemplo, la secta Movimiento Nueva Era y Autoayuda Espiritual pues enseña que tú tienes el poder dentro de ti para salvarte sin Dios. Promueven técnicas de autosanación y crecimiento interior desligadas de Cristo y la cruz. Niegan la necesidad del pecado redimido y la gracia santificante. Y las sectas iglesias liberal progresistas sostienen que lo importante pues es ser buena persona y que cualquier religión puede salvarte si eres ético. Promueven la autosuficiencia moral,
reduciendo el evangelio a una filosofía de vida. En Gálatas 2:21 dice, si por la ley viniera la justicia, entonces por demás, pues murió Cristo. También la secta teología de la prosperidad afirman que si crees y te esfuerzas, Dios te bendecirá con éxito y salud. Y reducen la gracia a una recompensa por obras o méritos humanos. Bueno, también falsifican la fe cristiana y la convierten en un sistema de autoelogio. En 2 de Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. La gran mentira de Pelagio sigue viva en el hombre, que el hombre puede salvarse por sí mismo, pero la Biblia, la tradición y los santos nos recuerdan que sin la gracia de Dios no hay redención posible. Romanos 3:23-24 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Al principio del video, pues, conocimos a Pelagio, el monje que enseñó que el hombre podía salvarse por sus propios esfuerzos sin necesidad de la gracia divina y que negó el pecado original y afirmó que la voluntad humana pues era suficiente para alcanzar la perfección moral. Pero veremos hoy cómo la Iglesia Católica, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues respondió con firmeza y lo sigue haciendo hasta nuestros días. En el año 418, el Concilio de Cartago, con autoridad episcopal y teológica, condenó el pelagianismo como herejía formal. Ese mismo año el Papa San Sósimo, pues al principio muy confundido, acabó respaldando la condena oficial bajo la presión pues de los fieles bien formados. Las enseñanzas condenadas incluían que el hombre podía alcanzar la salvación sin la gracia bautismal y que el pecado de Adán pues no fue transmitido a sus descendientes y que Jesús pues vino solo como ejemplo moral, no como redentor. Bueno, pues todo esto fue rechazado rotundamente por la Iglesia Católica. En Romanos 5:18-19 nos dice, así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Bueno, durante esta crisis, Dios levantó uno de los más grandes doctores de la Iglesia, San Agustín de Hipona. Sus obras más conocidas son contra Pelagio, pues son De Nature et Gratia, contra Pelagio, la gracia y el libre albedrío. San Agustín enseñó que el hombre fue creado bueno, pero cayó por el pecado de Adán, y que toda la humanidad quedó herida en su naturaleza, y también que la gracia es absolutamente necesaria para conocer la verdad, amar y el bien y alcanzar la salvación. Y que el libre albedrío sí existe, pero puede obrar el bien, no puede obrar el bien sobrenatural sin la gracia. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. El semipelagianismo es una versión pues más suave, pero igual de venenosa y falsa. Después de la condena a Pelagio, algunos trataron de suavizar su error diciendo, Dios da la gracia, pero el primer paso lo da el hombre. Uno se salva porque sigue elegir a Dios por sí solo. Esto pues fue llamado semipelagianismo y también pues condenado en el concilio de Orange en el año 529 bajo el Papa Bonifacio II. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El pelagianismo hoy es un enemigo disfrazado de virtud, porque hoy pues muchas corrientes ideológicas y sectas religiosas pues están infectadas por el pelagianismo, aunque pues ya no lo llamen así. La secta teología de la prosperidad enseña que Dios te bendice según tu esfuerzo, porque reduce la relación con Dios pues a un contrato y que la cruz queda fuera del mensaje. Primera de Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y la secta humanismo secular disfrazado de cristianismo enseña que ser buena persona es suficiente porque reemplaza la fe con moralismo, niega el pecado y la necesidad de redención. En Hebreos 9:22 nos dice,
sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y otras sectas corrientes psicológicas dentro de grupos cristianos pues reemplazan el sacramento de la confesión con autoayuda y afirmaciones positivas que hablan de autosalvación emocional, ignoran el papel de la gracia y del arrepentimiento. En Lucas 18, 13, 14 dice, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El pelagianismo es la tentación del orgullo espiritual, creer que no necesitamos de Dios, pero la verdad católica es clara, Cristo es el Salvador, la gracia es el puente, el hombre solo simplemente se pierde. Primera de Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La victoria de la iglesia sobre esta herejía, pues es también una llamada urgente a la humildad, al arrepentimiento y a la confianza total en la gracia divina. Hermano, si este mensaje te ha hecho reflexionar, pues entonces ha cumplido su propósito. El pelagianismo no es solo un error antiguo, es un engaño que sigue vivo en muchas ideas positivas que nos invitan a confiar solo en nosotros mismos y olvidarnos de la gracia de Dios. Recuerda, no podemos salvarnos sin Cristo. Dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Suscríbete para seguir recibiendo formación fiel al magisterio. Comenta qué aprendiste hoy. Comparte este video con otros católicos que quizás necesitan recordar que la gracia no es opcional, es vital. Activa la campanita y acompáñame en el próximo episodio donde seguiremos desmantelando errores y anunciando la verdad con amor. Recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Que la gracia de Cristo te fortalezca hoy y siempre.